Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre el efecto eléctrico en puntas. El equipo es Arroyo Álvarez Cristian Eduardo, Bocanegra Manuel Eduardo Javier, Cruz Martínez José Antonio, Gutiérrez Martínez Onésimo Alejandro, Mondragón Jiménez Oscar y Velázquez Malagón Israel Osiris. Primero, ¿qué es el efecto eléctrico en puntas? El efecto punta se trata de un efecto físico que se produce por la acumulación de energía en las partes puntiagudas de un cuerpo. Cuando un material posee carga eléctrica, ésta se distribuye por todo su volumen o superficie, si se trata de cuerpos conductores. La densidad de carga es la carga por unidad de volumen o superficie en el cuerpo, de manera que si la carga se distribuye en el cuerpo, su densidad será mayor en las zonas de menos volumen o menos superficie. Por ello, se produce una acumulación de energía en las zonas del material acabadas en punta, donde su volumen es menor y se concentra mayor cantidad de carga. De manera que si el material está expuesto a un campo eléctrico externo, tenderá a interactuar con este por la zona de mayor densidad de carga, es decir, la punta. ¿Qué aplicaciones tiene el efecto de puntas? Es de especial interés en muchas aplicaciones, como el pararrayos inventado por el propio Franklin tras sus experimentos con una cometa en días de tormenta. Para realizar dichos experimentos, Franklin lanzaba una cometa de seda con una punta metálica en la parte más alta, unida a un cordel, perdón, también de seda. Del cordel colgaba una llave que unía el dispositivo con tierra y provocando así la descarga del rayo. Ejemplo, cuando cargamos una esfera conductora, las cargas se distribuyen uniformemente en la superficie, debido a las fuerzas de repulsión entre las mismas, ya que éstas son del mismo signo. Cuando la superficie presenta una punta, las cargas se concentran en dicha punta, por lo tanto se produce un campo eléctrico más intenso. Se ionizan las moléculas que rodean la punta y se produce una fuga de cargas por la punta, lo que se conoce como efecto de punta. Las moléculas de aire próximas a la punta se ponen en movimiento dado que los electrones se liberan de la punta chocan contra las moléculas del aire y las moléculas entre sí, produciéndose el movimiento del aire que se llama viento eléctrico. Otro ejemplo, debido al efecto punta, cuando nos encontramos en una tormenta de rayos, no debemos levantar los brazos hacia arriba y no se deben desplegar demasiado del cuerpo, ya que podríamos acumular carga en nuestro cuerpo y por efecto punta podríamos atraer la descarga de un rayo. En estos casos, lo más recomendable es colocarse de rodillas y pegar los brazos al cuerpo para estar en máximo contacto con el suelo, la tierra, y en caso de no perder nuestra carga con el suelo, no inducirla con nuestros brazos. También se recomienda evitar el uso de sombrillas. ¿Para qué nos sirve? Principalmente para pararrayas, como ya mencionamos. Los pararrayos no es más que un dispositivo que, colocando en lo alto de un edificio, dirigen el rayo hasta la Tierra para que no cause desperfectos. Ya hemos comentado que normalmente las nubes de tormenta tienen una base de carga negativa, mientras que la región de la Tierra que se encuentra debajo de ellas, por efecto de inducción electromagnética, presenta carga positiva. Las cargas negativas de la nube se repelen entre sí y son atraídas por las cargas positivas de la Tierra. Puesto que el pararrayos está conectado a Tierra, sus electrones son repelidos por los de la nube con los que queda cargando positivamente, al igual que la Tierra, la nube. Tipos de pararrayos. Pararrayos de punta, formado por una varilla de 3 a 5 metros de largo, de acero galvanizado de 50 milímetros de diámetro, con la punta recubierta de wolframio para soportar el calor producido por el impacto del rayo. Si además se desea prevenir la formación del rayo, puede llevar distintos dispositivos de ionización del aire. Del tipo piezoeléctrico, se basa en la capacidad de los materiales piezoeléctricos de producir carga eléctrica a partir de los cambios en su estructura debido a
presiones externas. Para mejorar el comportamiento de los pararrayos de punta puede usarse la técnica denominada matriz de dispersión, que consiste en un conjunto de puntas de puntas simples, perdón, o ionizadoras cuya misión es la de ofrecer multitud de puntos de descarga entre tierra y nube, así como la repartir esa descarga de neutralización en una región mayor de modo que se reduce la aparición de puntos en distintos potenciales que favorecen la aparición del rayo. ¿Dónde se colocan? Principalmente en edificios de más de 43 metros, lugares en los que se manipulan sustancias tóxicas, reductivas o explosivas, lugares con un índice de riesgo superior a 27. Este índice se calcula dependiendo de la zona geográfica, materiales de construcción y condiciones del terreno. ¿Cómo se manifiesta el efecto de puntas de un conductor cargado eléctricamente? Las puntas electrizadas de los conductores eléctricos, el efecto de punta es una electrización que se manifiesta en primer lugar por una pérdida continua de cargas eléctricas desde esa parte puntiaguda del conductor electrizado hacia el ambiente que lo rodea. Es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone en contacto con otro. Conducción eléctrica. Los materiales conductores están constituidos por una estructura de átomos y electrones libres. Los átomos forman una estructura regular y cada uno de ellos vibra alrededor de una posición de equilibrio. Esta vibración está relacionada con la temperatura y aumenta con esta. Los electrones libres se mueven al azar entre los átomos teniendo choques circunstanciales. Si se aplica un campo eléctrico entre los extremos del conductor, se le conecta una pila, por ejemplo. Sobre los electrones libres aparecen fuerzas que orientan su movimiento en sentido contrario al campo eléctrico, dando origen a una corriente de electrones o más comúnmente a la corriente eléctrica. A medida que los electrones se desplazan, se producen choques contra los átomos de la estructura del metal. En cada uno de estos choques, los electrones pierden energía que pasa a los átomos, incrementando su vibración y consecuentemente la temperatura del conductor. ¿Qué es la carga inducida? Es la carga que se transfiere durante la electrificación por contacto. Por contacto, se almacena a la superficie de cada objeto a fin de estar lo más separada posible y así reducir repulsión entre las cargas. La carga inducida se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto. Por último, ¿qué es la carga eléctrica? Realmente, la carga eléctrica de un cuerpo objeto es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes mínimos, ya sea moléculas, átomos y partículas elementales. Por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada. Eso sería todo por nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.